los mensajes proféticos que Dios dio al pueblo a través del profeta Daniel. Estábamos en el sueño, la visión de las cuatro bestias que tenían que ver con la primera visión que le había dado, que era esta estatua con cabeza de oro, pecho de plata, caderas de bronce y las piernas de hierro. Y todo esto tenía que ver con un mensaje que Dios le estaba dando básicamente al pueblo gentil. Ahorita vamos a mirar por qué, y ese es básicamente lo que sucedería a través de para todo el planeta Tierra, los cuatro imperios grandes que ha habido en la humanidad. Y de alguna forma está confirmando nuevamente a través de esta nueva visión de las cuatro bestias el mensaje original que le había dado en su primera visión a Daniel. Así que vamos a continuar entrando en detalle, por eso quise hacer la pausa la vez pasada para entregar un poco más de detalle eh, en cuanto a lo que significa cada parte de esta visión de las cuatro bestias. Dice Daniel 7:4. La primera de ellas se parecía a un león, que veíamos ahorita, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Es interesante cómo han encontrado estas estatuas, que seguramente algunos la han podido ver en museos, en el Museo Británico hay algunas de ellas, y vemos la figura que representaba y la que han encontrado en Babilonia. Esto es una estatua donde muestran un cuerpo de león con unas alas y una cabeza de hombre. Es interesante que la similitud con lo que el Señor le mostró a Daniel. Y esto representa, lógicamente, el pueblo de Babilonia, eh, y es lo que hoy son los países básicamente que comprenden Irak, Siria y Líbano. Dice Jeremías 4:7. Un león ha salido del matorral, un destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar de origen para desolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas y totalmente despobladas. Y sabemos cómo Dios utilizó a este pueblo de Babilonia para acabar y arrasar con la tierra de Israel. Precisamente esto fue lo que sucedió y como dice aquí, lo describe como un león también salido de un matorral. Era la descripción que Dios le daba a través de Jeremías. Jeremías 4:13 dice, mírenlo avanzar como las nubes, sus carros de guerra parecen un huracán, sus caballos son más veloces que las águilas. Ay de nosotros, estamos perdidos. Y una de las características que tuvo este imperio babilónico era precisamente sus carros de guerra, su velocidad, cómo invadían, cómo se tomaban los pueblos. Y el mismo profeta lo describía anticipadamente que iban a tener unos caballos que parecieran águilas. Entonces vemos cómo se da la similitud con ese león, con la fiereza que tiene el león, pero al mismo tiempo tenía alas como de águila. Sin embargo, estas alas son arrancadas y son arrancadas ¿por quién? Precisamente por dos de estos guerreros valientes en su momento, que fueron muy famosos, que fue el rey Ciro, el rey Darío, uno de Media, otro de Persia, y estos rápidamente también acabaron con el imperio babilónico, como lo hemos visto, y hoy podemos decir ese país de Medio Persia tiene que ver con Irán, Irak, Afganistán y Pakistán. Son cuatro de los países que actualmente ocupan lo que era considerado la región de Medio Persia. Habla de un corazón humano que fue puesto a hacerlo, lo hicieron parar como en dos piernas. Eso era considerado que antes parecía un animal y después se le puso un corazón humano y una actitud bípeda, que quiere decir como una persona. Y tenemos que recordar lo que la vez pasada también hablábamos de lo que Dios hizo con Nabucodonosor, que lo convirtió como un animal, lo convirtió como un animal salvaje que comía pasto y
después lo volvió a revivir, podríamos llamarlo de esa manera, poniéndole un corazón humano, así lo describe la palabra del Señor, este proceso que tuvo Nabucodonosor. Entonces vemos cómo la palabra se cumple y lo que representa Babilonia a través de esta figura del león con las alas de águila. Después nos habla precisamente del león, perdón, del oso en Daniel 7:5. Dice aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Eso fue lo que Daniel vio con este oso. Como les decía, este oso representa a Medo-Persa, fue el siguiente imperio. Y dice que un lado fue levantado más que del otro. Es la traducción que utiliza la Reina Valera, sobre todo. La otra versión dice que fue levantado de medio lado y lo que significa era que un costado del león, del oso, perdón, era más alto que el otro. Sabemos que los persas fueron más poderosos que los medos, sin embargo, siempre fue considerado un solo imperio, pero uno, como vemos, era gobernado por Ciro, el otro por Darío. Cada uno eh, fue poderoso, fue potente, pero uno era más poderoso que el otro. Sabemos que el oso es fuerte, es feroz, es diferente a un león, no tiene la misma agilidad por su peso, por su tamaño, y se considera que esta región de Medo-Persa existieron los osos más grandes que se han conocido, por su tamaño feroz también, su tamaño y su ferocidad. Pero una de las características del oso es su peso. Y básicamente al imperio Medo-Persa se le conocía por su ejército aplastador. Eran miles y miles de soldados los que pertenecían a este ejército, y sus batallas no las ganaban por estrategia, podemos decir, sino básicamente por la numeroso de sus soldados. Era muy complicado enfrentarlos precisamente porque eran miles y miles de soldados. Y esto de alguna manera muestra el peso que tenían, lo aplastante que eran sus ataques, y esto era característico, representaba al imperio medo-persa. Como vemos aquí, dice que en sus fauces llevaba tres costillas. Una de las grandes victorias que podemos decir tuvo este imperio medo-persa, y fueron sus últimas tres conquistas grandes, era haber conquistado a Egipto, que lo ven en la pantalla, a Babilonia, como que acabamos de ver, que era el gran imperio hasta ese momento, y la región de Lidia, que está al norte también del Mediterráneo. Estas fueron tres de las grandes conquistas que tuvo este imperio, y eso es lo que representan esas tres costillas que lleva en sus fauces. Así que, como vemos nuevamente, la historia se cumple, o esta es la interpretación que le dan los eruditos bíblicos de lo que representa esta visión de Daniel, las tres costillas que llevaba en sus fauces. Daniel 7:6 habla de la tercera bestia y dice: ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibía autoridad para gobernar. Era casi impensable que alguien pudiera acabar con el imperio medo-persa por todos los adelantos que tuvo, como decía, lo aplastante, lo poderoso de estos reyes. Sin embargo, aparece un nuevo imperio, que fue el imperio griego, con la cabeza de Alejandro Magno. Podemos decir que el leopardo, en muchas partes lo consideraban un tigre, pero los eruditos dicen que se parecen más a un leopardo, y por sus cantidad de manchas que tiene. En algunas partes de la Biblia hace referencia a las manchas del leopardo como multitud. Y vemos que a este reino pertenecieron muchísimas, conquistaron muchísimas regiones, muchos países, muchas ciudades, y casi que cada mancha representa
cada una de las conquistas que tuvo el Imperio griego en cabeza de Alejandro Magno. En 12 años que él tuvo como dominio del ejército, conquistó más territorios en 48 años que tuvo el Imperio Medo-Persa. Así que vemos la agilidad de Alejandro Magno y el poderío que utilizó y la estrategia que utilizó, como, como hacen los leopardos para cazar a las presas y conquistar territorios. Alejandro Magno es uno de los grandes conquistadores definitivamente que ha habido en la humanidad y este dirigió el imperio medo-persa. Pero tiene cuatro cabezas, tiene cuatro alas. ¿Qué representan estas alas? Precisamente cuando él muere a la edad muy joven, él le deja su gobierno básicamente a cuatro de sus generales, que, como se ve en la pantalla, Seleuco, Casandro, Lisimaco y Ptolomeo, que se distribuyen todo el imperio conquistado por este hombre, gran parte, como dice, de Oriente y de lo que consideraba el Occidente, que era la parte eh, norte del Mediterráneo, la parte norte perdón, de África, la parte sur de Europa y todo lo que rodeaba también a la tierra de Israel. Así que vemos la gran extensión que tuvieron estas cuatro cabezas que parecían también que tuvieran alas por la cantidad de pueblos conquistados en tan poco tiempo. Después vemos Daniel 7:7, que nos habla del último, de la última bestia, que era la más horripilante y difícil de describir de todos. Dice, después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Entonces, como vemos aquí, aparece una cuarta bestia más terrible, más agresiva que todas las demás, con una visión que representa de los 10 cuernos, que cada cuerno representa autoridad o un gobernante, una realeza. Así que habían 10 reinos que estaban en su cabeza. Y esto es lo que los estudiosos conocen como el Imperio Romano. Es interesante ver que todos los demás imperios, Babilonia, Medo-Persa y Grecia, todos los países que conquistaron actualmente son de dominio babilónico. Lo único que podemos decir que es diferente es Roma y que representa esa cuarta bestia y que también tiene que ver con el tema de la religiosidad. Sabemos que el imperio romano se basa en la parte de religión. Tiene 10 cuernos que los estudiosos concluyen o hablan de que se trata precisamente de las 10 reinos que se dividió el Imperio Romano después de haber sido unificado, se separó en estos 10 reinos, que son los ostrogodos, los herulos, los anglosajones, los vándalos, los visigodos, los lombardos, los burgundios, los francos, los suevos y los hunos. Y básicamente hace que se conquiste lo que faltaba de Europa. Este imperio abarca casi todo el continente europeo. Pero cuando vamos a Apocalipsis y vemos el tema de los 10 cuernos, también tiene una representación hacia el final de los tiempos. Y interesante porque sabemos que en teoría el imperio romano desapareció, pero que vuelve a resurgir hacia el final de los tiempos y por eso en Apocalipsis se menciona como algo que va a estar vigente en el final de los tiempos. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia. Perdón. Así que nos habla del final de los tiempos precisamente con 10 reyes que van a gobernar
y que van a recibir toda la autoridad para gobernar junto con la bestia. Así que nos ubica en un nuevo resurgimiento del Imperio Romano y que va a estar contemporáneo con la bestia. Y después nos habla de un cuerno que aparece. Precisamente tiene que ver con Daniel 7:8. Dice, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Y aquí este cuerno ya no nos habla de un animal, de una figura, lo que representa, sino nos habla ya de que tiene imagen de un hombre. Y aquí no está hablando de una persona como tal que representa ese cuerno central y que habla y que profiere insolencias, lógicamente, ante Dios. Cuando leemos Apocalipsis 7:13, dice, estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y, y autoridad a disposición de la bestia. Quiere decir que el Imperio Romano, representado por estos tres reyes que van a estar gobernando hasta el final, le van a ceder la autoridad a la bestia. Le van a pasar todo el dominio a esta bestia y va a hacer el control también del resto de la humanidad. Dice a la bestia, en el capítulo 13:5, dice a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Así que aquí nos ubica precisamente a esta figura de la bestia como insolente, como blasfema, y que va a hablar en contra de Dios durante esos 42 meses. Apocalipsis 13, del 1 al 2, dice, entonces vi del mar que subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Así que aparece otra bestia después que sube del mar y como vemos aquí, básicamente hace referencia a todas las demás visiones que tuvo Daniel, a todas las demás bestias, tanto al leopardo como al oso, como al león, y a ese dragón o ese animal terrible, todos al final le confieren toda la autoridad a ese cuerno, a esa bestia que va a reinar y a recibir todo el poder eh, al final de los tiempos. O sea que todos estos imperios del mundo que han habido, tanto la parte babilónica como medo-persa, como griega, como romana, terminan cediendo ante la autoridad de esta gran bestia que ya todos pues, empiezan a identificarla. Y vamos a 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, que esto es algo que tenemos que estar atentos precisamente y que confirma todo lo que Dios habló proféticamente. Dice San Pablo, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Así que aquí ya vemos al anticristo en pleno dominio, en pleno furor al final de los tiempos, donde el Espíritu de Dios se ha alejado y donde todas las naciones que son parte de estos imperios al final le ceden todo poder y autoridad a este anticristo, este ha blasfemado contra Dios y como dice, se adueña del templo de Dios y pretende ser Dios. Ese es el propósito del anticristo. Entonces, hasta aquí dejo la enseñanza de los bestias que se refería a todos los gentiles, a todo lo que pasa al resto del mundo. Pasemos ahorita a Daniel 8, que tiene que ver básicamente una profecía muy enfocada al pueblo judío. Es una profecía que va más enfocada a la situación que ellos están viviendo en ese momento. Y tiene que ver con el mensaje del macho carnero y el macho cabrío.
Y esta profecía la tiene él 13 años de empezar el primer exilio hacia el año 550 antes de Cristo. Dice Daniel 8, 3, 4. Me fijé y vi un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Así que aquí nos empieza a dar la figura de este carnero, como ven, que tiene dos cuernos, uno más largo que el otro. eh, y volvemos a la figura que también habíamos ahorita visto de león, señor, como vemos, tiene diferentes, peor, creo que en el oso, confundiendo con el león, como el oso que tenía un costado más alto que el otro, aquí nos habla de un cuerno más largo que el otro, uno que tenía más fuerza que el otro y que atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Y nadie le podía hacer frente. Y esto tiene que ver con el imperio precisamente medo-persa. Entonces, como vemos, es una visión que Dios le está dando a su pueblo en ese momento para lo que circunstancias que estaba pasando en ese antes de partir, para que ellos entendieran que eso se venía ya muy cerca. Y dice Daniel 8:20, el carnero de dos cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. Y pues ya sabemos que fueron los que destruyeron al imperio babilónico, al hijo de Nabucodonosor, que lejos se veía una posible derrota de este imperio. Dice Daniel 8:5 al 7. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que ya había visto junto al río, y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Acabamos de ver ahorita precisamente la figura de ese leopardo, su velocidad para atacar, la sorpresa que tenía. Y aquí nos vemos con otra figura que tiene que ver con el imperio griego, su velocidad. Entonces, este imperio medo-persa, que también tenía un dominio, una fuerza aplastante, pues fue sorprendido por la agilidad y todo de Alejandro Magno, perdón. Dice en el versículo 21 y 22, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los cuatro cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los cuatro reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Así que, como les decía ahorita, esos cuatro reinos, que nunca fueron tan poderosos como el primero, tenían que ver con los cuatro generales que heredaron el trono de Daniel, el trono, perdón, de Alejandro el Grande. Daniel 8:9 dice, de uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. Y este vemos que ya habla de ese cuerno pequeño que precisamente toma dominio sobre la propia tierra de Israel. Como le decía, este está enfocado y está centralizado toda esta imagen hacia el pueblo judío. Así que está hablando en términos más exactos y le hace referencia a un ser que básicamente representa lo que al final de la tierra va a ser para toda la humanidad de los gentiles, como el anticristo. Y este es una figura que hizo lo mismo dentro de la tierra de Israel, que fue Antíoco Epífanes. Dice Daniel 9:27, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Así que esta era la figura de anticristo para
el pueblo de Israel, que fue un hecho ya histórico, históricamente conocido, donde él blasfemó en contra de Dios, donde hizo sacrificios horribles dentro del templo de Israel en la conquista de Roma. Así que, como vemos, siempre hay unas sombras de lo que le va a pasar a la humanidad y está enfocada en Israel. Y este básicamente simboliza como una especie de anticristo para el pueblo de Israel, pero toda la humanidad va a tener un anticristo que va también a blasfemar desde el propio templo de Israel antes de la segunda venida de Cristo. Así que aquí vemos cómo se confirman todas las visiones a través de estas diferentes figuras de los cuatro grandes imperios que ha habido en la humanidad. Pasemos ahora al último, uno de los últimos mensajes que hizo Daniel, que tiene que ver sobre una escritura en el muro del palacio. Y estos fueron las últimas visiones que él tuvo antes de partir hacia Babilonia, hacia la tierra prometida. Son 2 años antes del primer retorno. Se hace un último suceso para el Señor hablar. Dice Daniel 5, 1 al 4. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Así se hizo, le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Como vemos, este rey Belsasar o sea, básicamente estaba utilizando los utensilios sagrados para su propio uso, para su propio deleite y adorando a otros dioses que ellos utilizaban. Era una forma de burlarse de Dios, una forma de blasfemar contra Dios y en ese momento Dios se manifiesta en forma sobrenatural, como menciona el versículo 5. Dice, en ese momento en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. Como vemos, aparece algo completamente eh, extraordinario, sobrenatural, de una mano que escribe, un dedo que escribe sobre la pared. ¿Qué escribió el Señor en esa pared? Dice, lo que allí aparece quería decir Mene, Mene, Tekel, Parsin. Es lo que se escribió en el muro. Son palabras que para ese momento nadie podía entender qué significaba. ¿Qué hace el rey Belsasar? Pues llama a sus magos, nuevamente a sus hechiceros. Dice, mandó entonces que vinieran los hechiceros, los astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo, al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo descrito, ni decirle al rey lo que significaba. ¿Qué sucede en este momento? Dice el versículo 9. Entonces que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Todos quedaron confundidos, el pueblo, el rey, todos no sabían qué hacer. Así que aparece la reina y le refresca la memoria al rey. Dice Daniel 5 del 10 al 12. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó, que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos
e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso el nombre de Belsasar. Aquí apareció la ayuda idónea de la reina, le hace recordar, por lo visto, este se había alejado de todo lo que tuviera que ver de Dios y de Daniel y de los hombres de los judíos, pero le recuerdan que este hombre tenía capacidades extraordinarias y que el Dios de él era superior a cualquier Dios, entonces lo mandan llamar. En el versículo 16 dice, según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Aquí vemos a un Daniel maduro, como digo, han pasado muchos años, un hombre que ya no se ha eh, llevar por las cosas materiales ni por las posiciones, como dice, ya era un hombre que estaba alejado por encima del bien y del mal, podríamos llamarlo de esa manera, de pretensiones, pero le dice, yo simplemente soy un instrumento de Dios y voy a decirle lo que eso exactamente significa. Dios ya le había revelado a él lo que significaba. Le dice, pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene quiere decir Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Como dice, Dios sabe cuánto le queda a este reino y ya tiene un límite. Tekel significa su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Como dice, esto es pura bulla, pero usted no tiene ni punto de comparación de pronto con lo que había sido su padre Nabucodonosor, como quien dice, usted no es absolutamente nada. Y Parsin dice, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Esto es una noticia nueva porque, como dice, esto no había pasado todavía. Babilonia era Babilonia, Medo-Persa se supone que era un grupo de pueblos mucho más pequeños, menos poderosos, y pues esto como que era poco viable. Pero está diciendo que eso iba a ser entregado a este pueblo. El versículo 29 al 31 le dice, entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Como vemos, no pasaron ni siquiera ese día antes de que se cumpliera la profecía de Daniel. Se cumplió al pie de la letra, Darío tomó el poder a la edad de 62 años y empezó el gran reino de Medo-Persa. Tenemos que ir a las palabras del profeta Jeremías para mirar esto, cómo se cumple la palabra de Dios. Dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Eso fue lo que le habló a Israel. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Y esto se cumple. Vemos que hoy, como digo, gran Babilonia pues no tiene ni sombras de lo que llegó a ser, quedó para el olvido. Muchos ni siquiera conocían que había existido este gran imperio y hoy, como vemos, pues es parte de Irán, Irak, pero básicamente no hay ningún dominio ni poder en ellos. Así que las palabras de Dios siempre se cumplen, así como se cumplió en forma inmediata esta última visión, estas letras que el Señor escribió en ese muro del palacio del rey. Y el Señor da palabra para que se cumpla
para minutos posteriores como para siglos venideros. Así que vemos que el Señor tiene control absolutamente de todo y todas las formas de hablar, todas las figuras que muestra, es para que podamos correlacionarnos y ver que una y otra reconfirman al final y al cabo el mismo mensaje, eh, y nos lo pinta, como dice, podríamos decir, de diferentes formas para que lo entendamos, cosas que se dieron específicamente para Israel, pues son cosas que también pasan en macro, podríamos decirlo, para el mundo entero. Así que así como hubo un anticristo en la antigüedad para Israel, va a haber un anticristo también, eh, con todo el poder y dominio sobre toda la humanidad. Así que todo lo que hemos visto que se cumple proféticamente, también se cumplirá proféticamente.